escuchando. Es tiempo que el Señor quiere que nos preparemos. ¿Por qué? Porque el Señor ya está aquí ya cerca, ¿verdad? Dice, la necesidad de segadores es urgente. Mire cómo Dios, por su infinito amor y su infinita misericordia, Él aún todavía nos da a nosotros la oportunidad de ir y de buscarle, de ir y prepararnos, ¿verdad? Dice, usted se siente pecador en esta tarde, confiésele a Dios su pecado, Dios lo va a perdonar. Cuando usted le confiesa a Dios su pecado, el Señor perdona y jamás Él se vuelve a olvidar. Eso es lo maravilloso de nuestro Señor. Déjeme le digo cómo es de que es un obrero. Un obrero que tiene un corazón de Dios es una persona valiente, es una persona fuerte, es una persona amorosa, es una persona que no tiene miedo de ir y llevar las buenas nuevas. Si me quieren seguir en segunda de Timoteo 1:7 nos dice que Dios nos ha dado espíritu Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mire cómo debe de ser un siervo de Dios, ¿verdad? Cómo se tiene que preparar usted para que usted pueda ir a hablar del Señor. Usted tiene que ser una persona con un corazón sensible a Dios. Amén. En Hebreos 3:2 nos dice algo muy importante. Déjeme le leo lo que dice en Hebreos 3:2. Dice, el cual es fiel a que los contribuyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Sabe que ese es un requisito muy importante para que uno sea un obrero de Dios. Uno tiene que ser fiel. Uno tiene que tener fidelidad. ¿A quién? A su patrón. ¿Quién es su patrón? El Señor Jesús. Nos está hablando aquí de Jesucristo. ¿Cómo es de que tiene que ser usted? Tiene que ser fiel, tiene que ser valiente, tiene que ser fuerte, tiene que ser amoroso y sobre todo tiene que tener sano, tiene que tener una vida llena de bendiciones, llena de paz. Posiblemente me está diciendo, ¿usted de qué me está hablando? Si estoy pasando tribulación, déjame le digo de que las pruebas son las que nos fortalecen y nos hacen fuertes. ¿Por qué? Porque el que es fuerte vence la batalla. Amén. Dice, Dios nos quiere decir que Dios está buscando hombres fieles. ¿Fieles a qué? Fieles a su palabra, ¿verdad? Dice, se necesitan más obreros para recoger la mies, más hombres que no piensen en sí mismos, que se entreguen al mensaje del Evangelio, hombres que busquen de Dios, hombres que sientan ese temor, hombres que sientan temor no de seguir al Señor, sino el temor de estarle fallando a Dios. Dios está buscando a hombres fieles, a hombres, mire, a veces puede decir, bueno, yo no tengo tantos atributos o esas cualidades. Déjeme le digo que sí, porque cuando usted va al Señor y usted entrega su vida a Cristo y usted le dice todo a papá, a Jesucristo, Él le perdona todo. En estos tiempos están pasando días difíciles, sí, pero van a ser aún más difíciles para todo aquel que no se prepare. Sabemos que el Señor ya está aquí cerca. ¿Qué es lo que está haciendo usted en esta tarde, en esta mañana, a la hora que ahorita que usted nos está escuchando? Yo le invito, amado oyente, de que si usted en esta tarde el Señor le está hablando y le está diciendo que venga, escuche lo que está hablando, es porque Dios quiere que nos preparemos, que no tengamos miedo. ¿Por qué? Porque Él nos va a capacitar. ¿Sabe qué es lo único que tiene que hacer? Solamente entregar su vida a Cristo, solamente hablar con Él, tener una comunicación directa con Él, decirle, Señor, ven, entra a mi vida, perdóname por todo lo que he hecho, Señor. Yo quiero trabajar para ti, quiero ir a cegar tus campos, quiero trabajar, Señor. Eso es todo lo que usted tiene que decir en esta tarde. Dice que el Señor está buscando a hombres y mujeres y criaturas, ¿verdad? Como usted o como yo, personas imperfectas, personas de que le hemos fallado al Señor, sí, pero sabe que nosotros hemos ido a pedirle perdón al Señor. El Señor nos ha estado limpiando, el Señor nos ha estado capacitando para que para ir y hablar del evangelio, ¿verdad? Tenemos que hablar que el Señor ya está aquí cerca, tenemos que hablar que su venida ya está aquí cerca, tiene que preparar su corazón, tiene que preparar su alma para el Señor, porque como usted y como yo, si le decimos al Señor que el Señor nos dé la capacidad para aprender y salir y hablar de Él, el Señor es el único que se va a encargar de capacitarnos. Pero cuando usted tiene un corazón abierto, abierto a aprender,
abierto a recibir del Señor, ¿verdad? Es algo muy importante de que nosotros como creyentes, déjame le digo, que tenemos una misión que estamos aquí en esta tierra. Déjame le digo lo que nos dice a Marcos 16:15 nos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Quiénes son los que van a ir a predicar el evangelio? Nosotros. ¿El por qué? Por eso Dios nos está dando la oportunidad que entreguemos nuestra vida a Jesús, que entreguemos nuestra vida a Él para poder ser hombres valientes, fuertes, temerosos al Señor, hombres fieles, hombres que le sirvan. Queremos trabajar para el Señor. Y si usted en esta tarde, querido oyente, quiere ser uno de estos obreros, también hay grandes bendiciones. Hermana Isa, déjeme le digo de que para trabajar para el Señor es un privilegio tan grande. Puede haber temor en nosotros, pero recordémonos que Dios vino a darnos un espíritu de valentía, ¿verdad? Lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Nos dice en 2 de Timoteo 1:7, dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es que mire, qué hermoso, ¿verdad, hermana Isa, trabajar para el Señor? Qué hermoso, querido oyente. Si usted está escuchando en esta tarde, no tema, porque el Señor es el que le va a capacitar para que usted venga a los pies del Señor, le va a dar la misericordia para que usted hable, abra su corazón y le acepte a Él como su Dios y su único Salvador. Hermana Isa. Hermana, algo que usted mencionó hace un ratito fue que no somos perfectos. Claro que sí. Y en realidad no hay nadie que sea perfecto sobre esta tierra. El único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Pero todos aquellos que hemos recibido la palabra de Dios, hemos creído, en medio de nuestra imperfección, podemos experimentar la gracia, podemos experimentar la misericordia, Así es. podemos experimentar el perdón de Dios. Porque cuando le fallamos, que es a diario le fallamos al Señor, aún con el pensamiento. El Señor nos escucha cuando venimos a Él arrepentidos y le pedimos perdón. Así es que hay que dar de gracia lo que de gracia recibimos. Compartir con aquel que no conoce, ¿verdad? El amor de Dios, para que el Señor pueda glorificarse en otras vidas, así como se ha glorificado en nosotros. Y hermana Doris, no lo hacemos como haciéndolo para el Señor, con un corazón agradecido por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y fíjese que aparte de todo eso, el Señor es tan bueno, su gracia es tan grande, que fíjese que aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. El Señor nos ofrece una recompensa. Así es, así es. Bueno, es un placer para mí estar nuevamente con ustedes, hermana Isa, y poder hablar un poquito de este tema. Hemos estado hablando de lo que es la cosecha, lo que es la siembra, las recompensas que tienen aquellos que le sirven al Señor. Y en esta noche, pues, en este momento yo quiero enviarles un saludo a todos los de Chiapas que nos están escuchando. Desde aquí de la Iglesia Primera Asamblea de Dios en Victorville, un fraternal saludo para todos ustedes y para los que nos miran a través de la internet. Les voy a compartir un poquito acerca de las recompensas, o sea, los premios que reciben aquellas personas que le sirven al Señor. Pero antes de entrar a recibir la recompensa, me gustaría detenerme un poquito en decir qué es un obrero. Un obrero es una persona que trabaja para un patrón, es una persona que le encomiendan o le encargan hacer una tarea. Mientras esta persona realiza esta tarea, esta persona recibe un sueldo o un salario por esta tarea. Dios nos ofrece a nosotros recompensas maravillosas, pero un obrero no puede ser un obrero cualquiera, como decía la hermana Lucero. Ese hombre debe de tener temor de Dios, esa mujer debe tener temor de Dios. Para tener ese temor de Dios y predicar la palabra de Dios, se necesita que ese obrero de Dios, ese trabajador del reino de Dios, tenga dos cualidades. La primera es que tenga fe. Por fe y a través de la fe es que esa persona llega a tener un encuentro real y verdadero con Cristo. Para ser un trabajador de Cristo tenemos que haberle aceptado, haberle recibido a Él en nuestro corazón para poder hablar de lo que hay
en ese reino o del trabajo que nos manda hacer nuestro patrón. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, en nuestro corazón Él nos perdona nuestros pecados, pero también Él quiere que le recibamos como Señor. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor, Él pasa a ocupar un lugar muy importante en nuestra vida. Él pasa a ocupar el puesto de jefe y nosotros pasamos a ser servidores de Él, siervos de Él, obreros de Él. Qué maravilloso es saber que el Dios Todopoderoso ha visto en ti cualidades, virtudes, y Él quiere que tú desarrolles esas virtudes, esas cualidades, haciendo la obra de Él, que Él te ha encomendado, que es predicar su palabra, hablar de su palabra. Es como lo que estamos haciendo aquí nosotros en este momento. Mi hermana Isa, mi hermana Lucero y yo somos servidores de nuestro Dios, somos obreros, porque estamos llevando la palabra a ustedes, a ti que me escuchas en esta hora. Una vez que hemos realizado este acto de fe y hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, entonces nosotros pasamos a ser servidores de Él. Y ahora sí, quiero detallarte unas recompensas maravillosas que se encuentran en su palabra. Si vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 36, déjame leerte la palabra como dice. Dice, el que ciega recibe un salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Ambos reciben recompensa, tanto el que siembra como el que ciega. Qué maravilloso es saber que Dios nos está llamando a nosotros a ser sembradores de su palabra, también segadores. ¿Cuál es la maravillosa recompensa que recibe un sembrador de la palabra de Dios? Ver que otras personas aceptan a Jesús. Para nosotros sería una recompensa maravillosa el saber que este mensaje que te estamos enviando en esta hora no queda en el vacío, no se pierde, sino que esa semilla queda sembrada en tu corazón y tú reaccionas a este mensaje que escuchas. ¿Cómo reaccionarías positivamente a este mensaje? Recibiendo al Señor Jesús en tu corazón como tu Salvador. Hay otra recompensa maravillosa y es una alegría que sientes en tu corazón de compartir lo que tú has recibido de gracia, compartirlo con otra persona. Otra de las recompensas que recibe un empleador de Dios es una motivación maravillosa al saber que cuando tú estás predicando su palabra, esa persona que ha aceptado a Cristo en su corazón empieza a caminar en el camino correcto. Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6, el Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando tú aceptas al Señor Jesús en tu corazón, tú empiezas a caminar en el camino correcto, en el camino de Cristo. Y no solo caminas, sino que también dice, andas en la verdad. ¿En cuál verdad? En la verdad de su palabra. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No podemos llegar a Jesucristo a través de otra persona, ni a través de ninguna religión, ni a través de ninguna otra manifestación de fe, sino solo a través de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, en el Hijo del Dios Todopoderoso, el que te creó, el que te formó en el vientre de tu madre, el que puso en ti cualidades que ahora Él te pide que las uses para predicar su palabra, para llevar a otros al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Cristo Jesús. Déjame decirte también que hay recompensas grandes. Dice Dios en su palabra que recibimos no solo vida, sino que vida eterna. Déjame contarte una historia que se encuentra en el Evangelio de San Marcos. Si vamos al Evangelio de Marcos en el capítulo 10, te voy a hacer como una pequeña descripción de lo que es esta historia. Estaban todos los discípulos con Jesús compartiendo un momento con Él de armonía, de comunicación. Y Pedro, uno de los discípulos, le pregunta, Señor Jesús, nosotros hemos dejado casa, hemos dejado familia, hemos dejado todo por seguirte a ti. Entonces, ¿qué recibiremos? Pedro ya estaba esperando recibir una recompensa. Y aún todavía ni siquiera había empezado a trabajar Pedro. Pedro no había empezado a realizar la obra de evangelizar a otros. Mas, sin embargo, él sabía que para el patrón que él trabajaba era un patrón fiel que daba recompensas. Y no solo recompensas terrenales, sino la vida eterna. Te voy a leer el versículo tal y cual aparece en el Evangelio de Marcos. Vamos a buscar el Evangelio de Marcos capítulo 10 y vamos a leer 3 versículos. En el versículo 28, 29 y 30 dice la palabra de Dios.
Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús